Queridos amigos, ¿cómo ha sido nuestra política en el último tiempo? Hemos ido viendo distintas visiones de país, representado tal vez en las distintas candidaturas o precandidaturas presidenciales que ha habido en nuestro país. Una de las precandidatas presidenciales independientes se llama Carola Canelo Figueroa. A lo mejor ella no es muy conocida para usted, pero ella ha tenido algunas intervenciones, es abogada, Master in Law in International Legal Study en American University y Academia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Perdonen mi inglés. Tiene amplio currículum, solo destacar que un par de hitos podemos contar: que obtuvo la beca Presidente de la República para estudiar Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Trabajó en la OEA, en el Global Warming and Compliance and Enforcement of International Environment Law Project. Mira, que ahí lo mejoré bastante. En el año 2004 formó su propio estudio jurídico junto a su marido, Canelo Abogados y Compañía Limitada, la primera firma de Chile dedicada especialmente a los temas legales tecnológicos. Ahí está más o menos parte de su currículum. Saludamos a la precandidata presidencial Carola Canelo. ¿Cómo estás, Carola? Muy bien, mucho gusto. Qué rico conocerte personalmente, Checho Irane, ¿sí? Porque desde los 80 te he visto en la televisión, en los diversos medios, así que me conocía gusto en el otro área, en un ámbito artístico, así que un agrado poder conocerte y por la oportunidad que me da Radio Agricultura para que me puedan conocer los ciudadanos de nuestro querido país. Partamos por algo más bien anecdótico. ¿Por qué decides ser candidata a Presidente de la República? Normalmente los candidatos están apoyados por grupos de opinión, por partidos políticos en general. ¿Qué te hace pensar a ti que tu candidatura tiene futuro? No es que esté ninguneando tu candidatura, sin embargo, uno ve las encuestas y tú no apareces en ninguna parte. O sea, ¿cuál es la motivación que tú tienes para decir, ¿sabes qué más? Yo voy a entrar en esta carrera, que tienes pleno derecho como cualquier ciudadano chileno. Mira, se produjo, Checho, una confluencia de dos cosas. Durante muchos años, desde el año 2009 en adelante, como ciudadana común y corriente, como académica, como abogada, me fui dando cuenta que Chile sufre graves problemas sociales de justicia. Y como abogada eso me toca el corazón a mí, porque los abogados tenemos vocación por la justicia y como académica vocación por el tema educacional. Y veía problemas sociales permanentemente. Y vi mucha corrupción de la clase política, que la conozco directamente a través de mi ejercicio profesional como abogada y a través también de mi calidad de académica de la Universidad de Chile. Pero esto no habría sido suficiente si no hubiera ocurrido una entrevista que yo di en CNN en agosto del año pasado, que produjo una reacción popular, que después de esa entrevista, en la cual yo dije algún par de verdades que causaron impacto porque se vieron en la televisión, en CNN, cientos de correos electrónicos llegaron a mi casilla de profesional para pedirme que fuera candidata presidencial. Y cada correo, Checho, era dramático, porque era un correo sobre problemas de salud, otro correo sobre problemas de jubilación, otro correo sobre problema educacional, otro correo sobre problema laboral, otro correo sobre problemas medioambientales. O sea, todos los problemas que tenemos en Chile estaban reflejados en esos correos con nombres y apellidos de personas que me decían, abogada, por favor, haga algo. Ahí, Checho, a mí se me produjo una convicción profunda de que si hay un sufrimiento humano, si yo tengo los conocimientos por profesión, porque hay un tema profesional mío de tener los conocimientos y por mi trayectoria profesional, y hay un clamor popular de cientos de personas que me mandaron correo, me reventaron el correo electrónico y reventaron Facebook. Habían 5.000 amigos en un día, y ese mismo día, Checho, la clase política reaccionó frente a esto, porque todas estas cosas se saben, y ya me llegaron ese mismo día amenazas de un supuesto servicio de impuestos internos, que era mentira el correo, en el cual me pedían que en 24 horas yo tenía que ir a rectificar una declaración de impuestos. Obviamente, en mi calidad de abogado yo me di cuenta que eso era más falso que jugas, pero me di cuenta inmediatamente que había una reacción, y por lo tanto yo reflexioné, y mi reflexión fue: hay una necesidad, el pueblo de Chile lo está pasando mal, los niveles de desigualdad en Chile son enormes, y yo puedo contribuir desde mis conocimientos
desde mi conocimiento y desde mi coherencia política, porque si bien yo no formo parte de un partido político, tengo una coherencia política y yo te puedo explicar cuál es mi visión política en esta entrevista. Y yo puedo aportar, puedo contribuir pacíficamente, creo tener conocimientos como para ayudar, porque mi objetivo es simplemente contribuir. A mí no me interesan los cargos en sí mismos, porque de hecho no formo parte de la clase política. ¿Te fijas? O sea, yo no estoy haciendo esto como parte de una carrera política, mi visión es completamente distinta. Entonces tomo la decisión y formamos un movimiento político, que no es un partido político, es un movimiento de un conjunto de personas que se llama Somos del 95% de Chile y cuya finalidad es hacer un cambio de sistema político Cuando hablan del 95% país. de Chile, se refieren al 95% de Chile que no está inscrito en partidos políticos. Exactamente, o sea, nosotros somos ciudadanos de ese 95%. Nos dimos cuenta, sí, acá pero hay tú que darse entiendes cuenta de que en eso. un 95% de gente que no está inscrita en los partidos políticos, porque tú estás describiendo a través de estos correos que recibiste muchos problemas que tiene aún la gente, que persisten en la ciudadanía. Pero tú estás de acuerdo que dentro de ese 95% habrán, no sé, pues 100 maneras distintas o visiones distintas de cómo solucionar el problema, porque eso es la diferencia entre la izquierda, el centro, la derecha. Al final de cuentas, uno parte suponiendo que todos quieren el bien para el país, ¿no es cierto? Estamos hablando de la política limpia, ¿no es cierto? No del que se mete a política para robar, ni de la política limpia. Tanto una persona de izquierda como una de centro, una de derecha, reconocen un problema y quieren darle solución. Y las diferencias se producen en cómo tú resuelves el problema. Por ejemplo, el tema de la pobreza, la izquierda es más partidaria de que el Estado se haga cargo de la pobreza, la derecha piensa que con el crecimiento automáticamente empieza a bajar la pobreza. Son visiones distintas. ¿Cómo puedes liderar tú un 95% de personas que tienen visiones tan distintas? Mira, te cuento, Checho, ese diagnóstico que tú haces yo también lo he hecho. Y también me conmueve el problema social, porque en el fondo, si tú te das cuenta, la problemática sigue existiendo a pesar de las visiones políticas. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es mi propuesta al país? Una visión política distinta, un pensamiento político que es distinto. Y te voy a explicar en qué consiste el pensamiento político. En el fondo es emanciparse, con mucho respeto, pero es con la finalidad del bien común. Emanciparse de las ortodoxias y las ideologías más grandes que existen, con la finalidad de una manera creativa, tener un postulado diferente para resolver esos problemas que tanto hacen sufrir a todos nosotros. Esta visión política se basa en un principio fundamental, que consiste en la igualdad esencial, en dignidad y derechos de todos los seres humanos. ¿En qué consiste esta igualdad esencial? Es una igualdad esencial, Checho, no es una igualdad de los talentos, de las vocaciones, de nuestro color de pelo, de nuestro color... No pasa por ahí. No tiene que ver en igualdad de capacidades, tiene que ver con igualdad esencial de dignidad. O sea, tú eres tan digno como yo. Estás hablando de oportunidades. No, te voy a explicar con detalle eso, Checho. Dignidad como ser humano, ¿ya? E igualdad en derechos básicos. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, Checho, imagínate, tenemos 2 niños. Por eso no es igualdad de oportunidades. Te voy a explicar al tiro que la igualdad de oportunidades no me sirve para esto. ¿Por qué? Tú tienes un niño de la dehesa versus un niño de la Pintana. Tú les puedes dar a ambos la misma oportunidad de que entren a estudiar a la universidad. ¿Pero van a estar en condiciones de equidad cada uno de ellos? No. ¿Por qué? Porque no tienen igualdad de posición. El niño de la dehesa probablemente tenga una biblioteca en su casa, tenga un ambiente de familia más educado que a lo mejor un niño de la Pintana. ¿Te fijas? Entonces, la igualdad de oportunidades nos queda corta. Yo podría decir, mira, todos tienen la oportunidad de entrar a la universidad. Entendí el punto, entonces. Para ir avanzando, necesito... ¿es el qué? ¿El qué? Entonces, ¿es el qué? La pregunta es... ¿Cómo? Yo te explico al tiro, Checho. Es que está todo vinculado. Esa igualdad esencial en dignidad de derechos, en los derechos básicos, o sea, todos los seres humanos tienen derecho a educarse, todos los seres humanos tienen derecho a la vida, hay que protegerlos por igual, todos los seres humanos tienen derecho a trabajar, todos los seres humanos tienen derecho a una vivienda. Ahora, ¿cómo hacemos eso? La igualdad esencial supone como segundo paso que el único sistema político realmente que respeta esa igualdad esencial es la democracia.
¿Por qué? Si nosotros estamos acá, 3 personas, y nos consideramos bajo el principio de igualdad, todos iguales, entonces cuando vamos a tomar una decisión política, gana la mayoría. Votamos todos por igual, cada uno vota lo que piensa, porque tú tienes razón, las personas pueden pensar diferente y eso forma parte de la dignidad de las personas, pero cada uno vota y la mayoría gana, punto. Democracia. Lo que pasa, Checho, que en Chile nosotros no tenemos democracia. Si tú te fijas, por ejemplo, cuando nosotros vamos a resolver los temas que tú estás hablando, por ejemplo, ¿cuál es el rol del Estado en la economía? Un tema que a muchos nos interesa. ¿Cuándo había una posibilidad de decidir eso democráticamente? Que todos los ciudadanos del país, que son millones de personas, en un plano de igualdad, decidan qué es lo que opinan, decidan, no opinen, sino que decidan el rol del Estado. No tenemos eso. Nosotros tenemos una constitución, Checho, que no es democrática y que aunque le hayan puesto Ricardo Lagos y los otros políticos, mira, más de 300 modificaciones, es una constitución estructuralmente antidemocrática. ¿Y sabes por qué? Porque no la ha hecho el pueblo de Chile, no la han hecho los ciudadanos. Y cuando te digo... Pero en ninguna parte las constituciones, además, yo te aseguro, si tú invitas a la gente a votar por una constitución, a cambiar la constitución. O sea, lo primero que le pedimos es que se lean la actual. Pero espérate, ¿cuánta gente en Chile crees tú que ha leído la constitución? Espérate, pero vamos rompiendo mitos. Mira, tú me puedes decir, pero eso no ha pasado en ningún lugar. Bueno, ¿y qué me importa a mí que no haya pasado? El hecho que no haya pasado... Porque mira, Checho, mira los problemas sociales que tienes tú en países desarrollados. O sea, en la problemática que estamos conversando los dos ahora, no es una problemática solamente de Chile, no, sí, es una problemática entiendo. mundial. Entonces, la contribución, y por eso te digo que nuestra buena fe es total, una contribución que yo quiero hacer y que nuestro movimiento quiere hacer, es una contribución no solamente para Chile. No estamos a ese nivel, estamos para Chile y para el mundo, porque estos problemas los tienen muchos países. Yo estoy de acuerdo. Mira en Europa lo que está pasando. Carola, Mira estamos conversando con Carola Canelo, candidata a la presidencia de la República. Lo que pasa es que ya vamos a entrar a debatir un poquito. Rompamos los mitos de que el hecho de que no se haya hecho no significa que no se pueda hacer. Lo que pasa es que los problemas, pero Carola, los problemas de un país no se los solucionan por una constitución. Sí, yo te digo que sí. Y te explico por qué. La constitución es el rayado de cancha. Los países más desarrollados, los que le ha ido mejor, son los que tienen las constituciones más básicas. O sea, no está descrito todo lo que uno quisiera que estuviera descrito, porque tú puedes garantizar en la constitución, por ejemplo, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a dejar en la nueva constitución garantizado educación gratuita y de calidad para todo el mundo. En la constitución hay una serie de garantías que no se cumplen, porque no se pueden cumplir nomás. Mira, vamos por partes, estimado Checho, mira. Tenemos que hacer una pausa. Pero yo te voy a demostrar, y eso quiero que me permitas poder explayarme. Pero para eso tiene el espacio, pues. De que nuestra vida diaria está, lamentablemente, querrámoslo o no, influida por la constitución que tenemos. Muy bien, estamos conversando con Carola Canelo, precandidata presidencial. Vamos a una pausa, escríbanos a conectados@radioagricultura.cl para que participe de esta interesante conversación. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Bien, ya han llegado algunos mails, después te lo voy a leer, pero quedó pendiente que tú me ibas a explicar cómo la Constitución soluciona los problemas de la gente. Mira, la Constitución es la norma que hace la sociedad para controlar a los gobernantes. La Constitución, repito, la hace la sociedad, los ciudadanos, para controlar a los gobernantes, tenerlos cortitos, como diríamos. No solamente para eso, sino que también para controlarlo. ¿Y para qué? Para definir cuáles son los poderes políticos, con sus límites. Los derechos, las obligaciones. Los derechos fundamentales, cómo se explotan los recursos naturales, qué tipo de descentralización tú vas a tener y cuáles son los principios de valor en una sociedad. O sea, estamos hablando de cosas súper importantes. Ya, pero ¿cómo solucionamos todos los problemas al dejar escrito en una constitución los problemas que tú definiste, que había recibido muchos mails con distintos problemas? Vamos por partes. La salud, por ejemplo. La salud es un derecho fundamental.
Nosotros en nuestra Constitución no tenemos regulado bien el tema de la salud. El Estado no se hace responsable expresamente de la salud en nuestra Constitución. Uno tiene que hacer una interpretación a partir de otras normas de la Constitución, más tratados internacionales en materia de derechos humanos, para llegar a una solución. Entonces, el tema de la salud no está resuelto. ¿Por qué? Porque, les repito, históricamente la Constitución nuestra viene de una dictadura. Ya, entonces, está bien, pero entonces no, mira. Pero fíjate, deja que vayamos pimponeando, Carola. Vamos con el tema de la salud, pero vamos empezando. Vamos. Si tú pones en la Constitución, la salud está garantizada para todos los chilenos. Y este gobierno, que es un gobierno de izquierda, que había prometido, no sé, 60 hospitales más, creo que con suerte va a llegar a menos de la mitad. Lo prometió, pero no están los recursos. ¿De dónde sacan los recursos? Yo te voy a explicar. Mira, es que anda un poco más atrás, Checho. Tú no puedes tener una sociedad digna y soberana donde haya una decencia, honestidad, si la Constitución, Checho, que es la norma más importante que hace el rayado de cancha, no lo ha hecho la ciudadanía. ¿Me entienden la deslegitimación? Pero es que hay un tema de origen. Yo te compro lo primero, pero claro. ahora me estás diciendo que porque la Constitución no está hecha por la ciudadanía. No está hecha por la ciudadanía. Si estuviera hecha por la ciudadanía, aparecerían mágicamente los recursos. No tiene que ver con vamos por parte, mira. Tú estamos de acuerdo de que la Constitución chilena no la hizo la ciudadanía. Estoy de acuerdo. Ya, es un hecho, ya. Yo creo que en ninguna parte del mundo la buena Constitución la ha hecho. La hacen los especialistas, lo hace la gente que sabe. Momento. Las decisiones políticas, Checho. Yo te acabo de decir como principio fundamental que los seres humanos somos iguales en dignidad y derecho. Y una de las dimensiones de las personas es la dimensión política. Tú como conductor, como ingeniero, tú das una opinión política, es porque tú eres un ser humano y tienes opinión política. Y tú te das cuenta de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, los países más desarrollados, por supuesto que han hecho ellos mismos sus propios pueblos, sus propias constituciones. La Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, es una Constitución que tú tienes razones cortitas. No es necesario hacer un texto tan largo, pero ¿qué es lo que refleja? Decisiones políticas de los ciudadanos. Ya, pero si eso ya te lo compré. Me lo compraste. Ya te lo compré. O sea, ideal que la Constitución sea unánime, que todo el mundo esté de acuerdo. No unánime, por mayoría. O que se haya hecho por mayoría. Por mayoría. Está comprado ese punto. Ahora, la pregunta que no me has contestado: ¿cómo con una Constitución de ese tipo? Porque tú partes de la base que sea originaria. Que ese es el origen de todos los problemas, básicamente. Claro, Tú estás diciendo que la Constitución es el origen de todos los problemas. ¿Cómo al cambiar la Constitución aparecen mágicamente recursos para solucionar el... Te contesto, Checho, si queréis dar mejor educación necesitáis plata, si queréis dar mejor salud necesitáis plata. Te explico si esto tiene solución. Mira, los recursos del país dependen de la actividad económica, de la productividad, de cuánto vendemos de cobre, etcétera. O sea, hay una cantidad de dinero, déjame terminar, y tiene que ver también con los impuestos que recibe el Estado. Pero el problema en Chile, Checho, aunque tú no lo creas, no es un problema de que seamos un país pobre, que no tengamos recursos para satisfacer las necesidades básicas, como por ejemplo una salud pública gratuita para todos, por ejemplo. ¿Ya? Es que la plata pública, Checho, se malversa en Chile. Y te lo digo, esto es una gravedad, y por eso yo estoy con esta candidatura, porque creo esto que no da para más. El sistema político no da para más. Se malusan los recursos públicos. Nosotros tenemos ventas, para darte un ejemplo, de Codelco. Codelco vende cobre, y cuando vende el concentrado, Checho, no va solamente cobre, va molibdeno, va oro, va plata, y no se paga. O sea, nuestros clientes, por decirlo así, en el extranjero, no pagan el precio de todos los minerales que van ahí. O sea, están robándose un recurso natural que, de acuerdo a la propia Constitución, le pertenece a todos. ¿Y por qué ocurre eso? Por la corrupción política. Ahora, tú dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la Constitución con la corrupción política? Y yo te voy a explicar lo que tiene que ver. Porque la corrupción política, es decir, que salga plata y recursos naturales estatales, no se paga el precio. O sea, lo estamos defraudando nosotros mismos. El propio Codelco, que es una empresa estatal, donde hay partidos políticos detrás de eso, los operadores políticos, y además no se paga impuestos sobre esos minerales. Imagínate, doble defraudación al fisco. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la Constitución? Bueno, porque lo normal
es que si hubiese democracia en una constitución democrática, habrían formas de fiscalizar esto. ¿Y quién fiscaliza? Aduanas, que depende del gobierno, va a fiscalizar. El Congreso Nacional no fiscaliza porque son los mismos partidos políticos. La Contraloría General de la República no fiscaliza porque el Contralor es designado por la Presidenta de la República con acuerdo del Senado. El Fiscal Nacional del Ministerio Público, que es el que tiene que investigar los delitos penales, tampoco cumple su función porque también es designado, de acuerdo a la Constitución es la que regula esto, Checho, por la propia Presidenta con acuerdo del Senado. ¿Te das cuenta? O sea, la estructura política, jurídica de nuestro país está, el balance de poderes y la forma de enfrentar la corrupción está en la Constitución, Checho. Por lo tanto, el tema no es baladí. Te acabo de dar un ejemplo en salud, pero esto es aplicable a todos los demás aspectos de la vivienda, etcétera. No es que Chile no tenga recursos. O sea, tú dices, Chile tiene recursos suficientes para ese mundo sin problema que tú aspiras. No, siempre va a haber problemas, Checho, pero ¿cuál es la diferencia? Mira, la diferencia es si tenemos una constitución que es capaz de resguardar ciertos derechos básicos y que cuando, Checho, hay problemas, porque los seres humanos se tientan con la maldad, ¿cierto? Si es obvio, la propia constitución institucionalmente es capaz de responder frente a esa corrupción. Bueno, en eso yo creo que podemos estar todos de acuerdo y en eso hoy día no ocurre así. Que queremos poner los incentivos tales de que la gente no meta las manos, no se robe la plata. Y hoy día ahora hay una serie de imprecisiones, hay una serie de imprecisiones que yo no te quiero discutir para no perder tiempo con lo que tú dijiste, por ejemplo, que nos están robando el oro y todo lo que va con el cobre. La libra de cobre tiene un valor internacional y la libra de cobre lleva de todo eso en todas partes del mundo, ese es el precio. No, ¿sabes cuál es el problema, estimado Checho? Mira, te hago esta precisión. El concentrado que se vende, Checho, lleva, aparte de cobre, otros minerales. Pero todos los concentrados que se venden en el mundo llevan lo mismo. Pero nosotros y el precio internacional es incluyendo... No estamos cobrando el precio de todos los minerales que van ahí. No, pero a ver, escúchame, Carola. Porque la libra de cobre... Claro, pero es cobre. Pero la libra de cobre, de concentrado, tiene un precio internacional. Claro. Y a ese precio internacional exporta Chile, exporta Perú, exportan todos los países productores de cobre. Y en ese concentrado todos los países llevan cobre, lleva oro, lleva todo. Bueno, ese es el precio internacional del concentrado. Pero ¿qué te parece a ti? Que los recursos naturales que están por naturaleza acá, en nuestro país, ¿qué es lo normal? Que nosotros cobremos precio por cada uno y que nosotros tengamos la capacidad técnica de tener nuestras propias refinerías acá y de poder vender. Claro. Ese es otro tema, sí. Pero es que es un tema no menor, pues, estimado, porque estamos perdiendo plata de precio, a ti que te interesa la economía y a mí también, porque la economía tiene que estar al servicio de las personas y de un país. No es lógico que los recursos naturales sean despilfarrados de esa forma. No es lógico, Checho. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta, nuestra visión? Es que la Constitución tiene que ser elaborada de manera democrática. Y yo estoy de acuerdo contigo, no tiene por qué ser un texto tan largo, pero establece las bases de control de la clase política. Por ejemplo, a ti ¿Asamblea Constituyente? Pero evidente, es la única forma. ¿Sabes por qué, Checho? Porque hoy la única forma en la cual los ciudadanos, nosotros que somos iguales en dignidad y derechos, definamos lo que estimamos correcto para nuestro país. Ahí vamos a definir los derechos fundamentales, vamos a dar prioridad a lo que creemos que es relevante, que yo creo que es de sentido común: la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, sin el trabajo, sin lo cual el ser humano no es ser humano, es cualquier cosa, es cualquier otro animal menos ser humano. Y por otro lado, las formas de control del poder. ¿Te parece razonable que en el Congreso Nacional tengamos cientos de diputados, cientos de senadores? Eso, ahora vienen más. Yo te aseguro, Checho. Ahora vienen más. Mira, te digo una cosa, Checho, yo te aseguro que si nosotros logramos hacer la Asamblea Constituyente, o sea, si yo logro ser presidente de la República, cuyo objetivo es que tengamos democracia en Chile y dignidad, nada más que eso, tengamos una vida razonable y con posibilidades reales de felicidad humana dentro de nuestro país, que los ciudadanos van a definir muchos menos diputados y senadores. Nosotros podríamos en Chile tener, y no te estoy exagerando, podríamos tener 2 personas por región,
¿Por qué tenemos que tener tantas personas? Y podríamos nosotros una vez al año, los ciudadanos, evaluar cómo lo están haciendo. Acabamos de tener una ley de estacionamiento, Checho, cuyo objetivo inicial era bajar el valor, ¿te acuerdas? Pero mira cómo todo el Congreso Nacional traiciona al pueblo de Chile. Ahí están todos metidos. Y ellos se miran unos respecto a otros, les da lo mismo. La ley de pesca lo mismo, el tema de la FP lo mismo, el tema de la ISAPRE lo mismo. O sea, todos los problemas lo mismo. Quedan mirando a la ciudadanía y se hacen los tontos, corruptos. Nuestra clase política es corrupta, ejerce la función pública no en beneficio de la sociedad chilena, sino que en su beneficio particular. Entonces, sacan una ley así, ¿y quién los controla? Tenemos a Saldívar, que lleva como 20 años en el Congreso Nacional. Tenemos diputados jóvenes de la bancada estudiantil que nunca antes habían trabajado en nada, entran a ser diputados supuestamente para mejorar el tema educacional. ¿Cuál es la respuesta? Todavía tenemos crédito con aval del Estado, quieren reemplazarlo ahora por otro sistema de crédito, o sea, no cumplen las promesas y pretenden seguir en el poder. Entonces, tú dices, bueno, no hay solución. Claro, porque la única forma de salir de esto es reconociendo que los seres humanos somos iguales en dignidad de derecho, que hay que hacer una asamblea constituyente, que la Constitución tiene que reflejar lo que decide la sociedad democráticamente. Nosotros no sabemos, Checho, lo que piensa la sociedad chilena. Si tú me preguntas a mí, bueno, ¿qué piensa la sociedad chilena? No tengo idea, Checho, no sabemos, porque nunca, históricamente, Chile ha tenido la posibilidad de decidir su propio presente y su propio destino. Y eso es inaceptable, y eso hace que un país tan rico y con gente maravillosa como nuestro país, nosotros tenemos gente buena en Chile. La corrupción es elitista. La corrupción no es a nivel social completo. La corrupción en Chile es de la clase política, que se dedican ellos a gobernar. Yo estoy de acuerdo contigo en la primera parte, pero en la segunda parte estáis mirando a como que la ciudadanía chilena es la ciudadanía ideal. Pero en general no es corrupta. Y vemos que tenemos una evasión del Transantiago gigantesca. Bueno, yo creo que los chilenos en general no podemos dar cátedra de corrupción y de... Mira, Checho, Transantiago, derecho humano fundamental en el Transantiago, el derecho a transportarse, la libertad personal. Tú sabes que los seres humanos, por naturaleza, tenemos derecho a transportarnos de un lugar a otro. Eso forma parte de nuestra condición de ser humano. ¿Qué hace el gobierno de Bachelet al principio y ahora? Hizo un Transantiago, ¿sabes con qué finalidad? No para que la gente se transportara bien. Hizo contratos para que si no partía el Transantiago en una determinada fecha, el gobierno se obligó a pagarle multas millonarias al Banco de Chile, a Sonda y a todas las empresas vinculadas a ese proyecto. Insólito que un Estado, que es un cliente enorme, mediante contratos, lo que hace es comprometerse el cliente a pagar multas, insólito, si el proyecto no parte de una determinada fecha. Ese proyecto se hizo en favor del Banco de Chile, estimado. Yo te pido y con nombre y apellido. Vamos a tener poco tiempo para conversar, entonces yo te pido que en cada una de las aristas no te vayas a profundizar. Si simplemente te mencioné el Transantiago para demostrarte que la corrupción es transversal. Yo no tengo esa visión tuya que la gente en general es gente muy honesta. En general, yo creo que la oportunidad es el ladrón y el chileno donde puede pegar el manotazo, lo pegamos. Yo creo que y eso a todo nivel. Yo creo que no. Bueno, pero son visiones distintas. Son visiones distintas. Porque yo creo en las personas, parto de esa buena fe. No, yo también creo, pero en eso, acuérdate para el terremoto como vimos que ante la ausencia de controles, gente en autos buenos entraba a robarse televisores. ¿Sabes por qué pasa esto, Checho? Es que este tema es muy profundo. No me pidas que no profundice porque significaría tendría que nacer de nuevo. No, si puedes profundizar, si yo te pido que no para poder avanzar en otros temas. Estimado, es que esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque, ¿sabes lo que hay? Pérdida de autoridad. Cuando la autoridad, pero no el poder entendido como la fuerza bruta, hay pérdida de autoridad porque la clase política no tiene autoridad, la sociedad chilena no le reconoce autoridad. ¿Y por qué? Por estas cosas de corrupción. Por los ejemplos, pues, estimado. Entonces, ¿cómo reacciona el ciudadano que está pagando un precio Transantiago altísimo cuando el servicio es pésimo y más encima cuando es un servicio que se hace con la finalidad expresa de poder generar millones y millones de pesos para una empresa determinada como el Banco de Chile, de Luxich? Ahí el Transantiago, cuando tú metes la tarjetita del Transantiago, la gente no lo sabe, suena pip, 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 y hay un sistema de clearing en virtud del cual la plata queda depositada en el Banco de Chile. Es un negocio hecho para el Banco de Chile y eso está en los contratos. Entonces la gente se da cuenta, intuye
intuye que la están aplastando y la están violando. No es sustentable en el tiempo esto. Entonces, la clase política en Chile fracasó. Y nuestra visión es que no sirve, Checho, no sirve que gane un Frente Amplio, que es una versión 2.0 de la Concertación o de la Nueva Mayoría, o que gane Piñera, o que gane Guillermo Goich, si vamos a tener el mismo sistema político. La única forma de salir de la pecera es derechamente que apoyen nuestra candidatura, que es una candidatura cuya finalidad requiere firmas, 35.000 firmas ante notario, y cuya finalidad es llamar a una asamblea constituyente y tener un sistema político coherente, que sea democrático y en el cual se fijen las cuestiones básicas. Yo concuerdo contigo que el texto constitucional van a tener que haber decisiones políticas, y el texto constitucional van a haber académicos, obviamente, que van a tener que redactar de buena forma, etcétera. Los aspectos técnicos, para eso están los profesionales universitarios, pero las decisiones políticas las adoptan los ciudadanos. Así como pagamos impuestos por internet, nosotros podemos ocupar una metodología también que use votaciones electrónicas y decisiones y asambleas locales electrónicas para estos efectos. Estamos conversando con Carola Canelo. Yo quiero decirte que te escucho atentamente. En muchas cosas estoy en desacuerdo. No en el espíritu de lo que tú quieres. En eso yo creo que tenemos ciertas coincidencias en el objetivo. En el cómo o la identificación del problema, creo que tenemos identificado dos problemas. Porque te voy a dejar plantear la pregunta, tenemos que ir a la pausa. Tú dices, la raíz de todos los problemas está en la Constitución, ¿no es cierto? Básicamente eso es lo que yo he desprendido de tu discurso. Sin embargo, esta Constitución, la Constitución antidemocrática, la Constitución que fue cambiada por Ricardo Lagos, la Constitución, ponle todo la Constitución de la dictadura, lo que tú quieras. Con esta Constitución, Chile ha tenido el periodo histórico más virtuoso de su historia. No estoy de acuerdo, pero... Está bien, pero... ¿Por qué va virtuoso? A ver, crecimiento, disminución de la pobreza, cantidad de años de vida, todos los indicadores económicos en los cuales se mide el desarrollo de un país, todos han sido récord. Ya, vamos a ver que eso no es así, porque son promedios, estimados. Tú podés tener 2 panes y yo tengo 0. No, pero no me explique una cosa básica. Tú sabes, sí. Oye, son promedios, estimados. Sí, entonces, en el fondo no refleja que yo no tengo nada y tú tienes 2 panes. Ya. Los promedios, te fijas, el promedio va a ser uno, no es suficiente. O sea, ¿tú crees que el ingreso real mínimo en Chile no ha subido? ¿Tú crees que los promedios, pero los precios pero el precio es carísimo. ¿Tú sabes que han habido narcotraficantes en Santiago de Chile que se han ido de Chile por lo caro que es vivir acá? O sea, tú pudiste tener un aumento de la remuneración pero Carola, y eso no alcanza para pagar. Carola, espérate, seamos racionales. Tú me quieres decir que el crecimiento que ha tenido Chile en los últimos 20 años es solamente efecto de un promedio. Los millones de autos que han entrado, las millones de casas que se han construido, los cientos de miles de colegios, la cantidad de gente en las universidades, el desarrollo que ha tenido este país es un promedio. Mira, yo te explico. Eso no llega. No, tenemos que ir a la pausa. Déjalo pendiente y contéstamelo a la vuelta. Le damos contestamos. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Volvemos con Carola Canelo Figueroa. Le había dejado plantear yo la pregunta de que ella piensa que el origen de todos los problemas que tenemos en Chile es la Constitución, por eso propone una asamblea constituyente donde el pueblo elija las reglas que nos van a dirigir en la sociedad. Y yo le hago la pregunta, si fuese ese el origen de los problemas, ¿por qué esta Constitución, que ella considera que es tan mala, le dio el periodo más virtuoso a Chile? Ella duda que este haya sido el periodo más virtuoso y le entrego la palabra. Sí, mira, dudo por qué, estimado Checho, no dudo de los datos. El dato puede decir crecimiento económico tanto, es un número. Pero ¿cuál es la realidad social? La realidad, tú sabes que a veces, y tú lo sabes mejor que yo porque sabes de economía, a veces el dato macroeconómico no refleja la realidad de la microeconomía, la realidad social. ¿Cuál es la realidad social que uno la puede advertir, Checho? Alto nivel de endeudamiento,
precariedad. O sea, los ciudadanos en Chile, el pueblo de Chile, la mayoría de las familias vive con menos de 580.000 pesos mensuales. Esa es la realidad. Si una familia, Checho, de 4 personas, que usualmente es la familia chilena, vive con menos de 580.000 pesos mensuales, ¿cómo paga un arrendamiento de 200.000 pesos? ¿Cómo paga 200.000 pesos en alimentación? ¿Cómo paga entretención? ¿Cómo paga educación? ¿Cómo paga la universidad de un alumno que es alrededor de 400.000 pesos mensuales? La única forma es con endeudamiento. Entonces tú tienes en Chile una cosa un es el alto nivel de endeudamiento promedio y otra cosa es el ingreso familiar. En la familia chilena trabajan 2 o 3 personas y las que tienen sueldos tan bajos, muchas de esas cosas se las entrega el Estado. O sea, tienen salud, tienen educación pública gratis. No, estimadísimo, ahí está el problema. No tienen educación gratis. No, mira. O sea, es mentira que los colegios públicos son gratis. No, pero las universidades públicas no son gratis, Checho. Y ese es una de las razones de mi candidatura. ¿Tú crees que el problema está en la educación superior? Están todos los niveles. ¿Tú no pondrías los recursos abajo para hacer la diferencia? Vamos por partes. Primero quiero contestarte tu súper pregunta del crecimiento. O sea, yo quiero decirte que no es verdad de que sean virtuosas esos números en sí mismos, porque la realidad social es otra. ¿Cuál es la realidad social? Que todo es carísimo. Es carísimo en Chile vivir, es súper caro, la alimentación es muy cara, es caro los arrendamientos. Mira tú el boom inmobiliario, lo que cuesta. Hay unos edificios con muy malas condiciones humanas de vida, arquitectónicas, y se pagan arrendamientos más de alrededor de 350.000 pesos mensuales. Pero compáralo como estaba antes Chile. Si yo no estoy diciendo que estamos en el paraíso, compáralo como estábamos antes, que no había alcantarillado, no había agua potable, veías niños en la calle a pata pelada, veías campamentos de Checho, te digo cuál es poblaciones callampa en cada lugar de todavía quedan. Sí, no estoy diciendo eso, pero para medirse un país progresó o no, tienes que mirarlo comparativamente. O sea, si tú me empiezas a describir los problemas que aún persisten en Chile, vamos a estar de acuerdo. Enorme. Mira, te digo cuál es la realidad social. Es que yo estoy centrada, Checho, perdóname que esté centrada en esto. Yo estoy centrada en el presente y en el futuro. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la realidad? Precariedad social. La persona de clase alta está a un despido, un mal negocio, caer a la clase media. La persona de clase media está a un despido de caer a la clase baja. Y la persona de clase baja está a un despido de caer en la indigencia. Esa es la realidad social. Y por lo tanto, tú vives con niveles de endeudamiento altos. Las personas compran alimentos con tarjetas de crédito. Entonces, una cosa que se consume todos los días, tú tienes que te endeudas para pagar a los demás. ¿Cómo soluciona eso? Pues, bueno, estás describiendo una realidad, pero con la Constitución se va a arreglar todo eso. Por supuesto que sí, y te voy a explicar por qué, Checho. Si fuese tan fácil. No. O sea, han sido malditos todos los gobernantes que hemos tenido en este país, bueno, que no han querido cambiar la Constitución para que la gente esté pobre, se esté muriendo de hambre. Tú lo dijiste, Checho, no lo dije yo. Tú lo concluyes. Pero tú crees que te lo explico. Que había una fuerza siniestra que si la solución fuese cambiar solamente la Constitución. ¿Tú crees que si la clase política hiciera bien su trabajo y no violara los derechos humanos, yo estaría en esto? No, yo creo que estarían mejor las cosas. No, yo creo que habría más recursos. Yo asumí que la clase política hacía su trabajo, pero yo me doy cuenta que no. Y el nivel de corrupción y de antidemocracia es total. Y nepotismo es asqueroso esto. Y lo más grave es que violan los derechos humanos. A mí me da lo mismo que ganen plata ellos. El problema es que violan los derechos humanos. ¿Cómo se resuelve esto? Porque esto tiene que ver. La solución de esta problemática de cuánto gana una familia, de cuánto dinero tiene para tener una vida diaria, depende de la Constitución y te lo voy a demostrar, Checho. Hablamos del tema de la educación. La educación en Chile, pública, es un derecho humano fundamental que debe estar regulado en la Constitución. No está suficientemente regulado el financiamiento ahí. El rol del Estado en los derechos humanos: trabajo, seguridad social, educación, salud. ¿Cuál es la situación de una familia común y corriente en Chile? La salud es pésima porque el Estado no es capaz de responder en materia de salud, por lo tanto la familia usualmente tiene ISAPRE y gasta un dineral en planes de salud. Para. ¿O no es así? No, pues la gente que tiene ISAPRE es el 5% del país. Bueno, el resto de la gente... pero que estáis contando un cuento que no es cierto. O sea, perdona, perdona, Carola, está bien. Muy mala la salud en Chile, cola gigantesca. Pero decir que la gente tiene ISAPRE en Chile, el porcentaje de gente que tiene ISAPRE en Chile es muy chiquitito. Bueno, pero mira el problema de salud. Una persona está enferma, ¿qué va a hacer? O va a un hospital público o va a uno privado, ¿cierto? Ya.
Los medicamentos, ¿cómo los consigues? Te estoy hablando de la vida diaria. Pero me estás describiendo una realidad. Ya, el Estado... Pero te pido que me expliques cómo, ya, con una nueva constitución, eso se va a mejorar. Los países... El Estado se obliga a dar salud gratuita, universal, que han con garantizado esa salud gratuita y todas esas cosas que están garantizadas, tú los tienes a la vista como han fracasado. Porque tienen clase política. Y yo te estoy hablando de otra cosa. Yo te estoy hablando de un sistema político distinto al que tienen esos otros países. No me hables de los otros ejemplos. ¿En qué país del mundo ha resultado que estas garantías funcionan por el solo hecho de cambiar la Constitución? Estimadísimo. A donde tú has garantizado estos derechos, finalmente los países terminan quebrando porque no están los recursos. No estás diciendo cómo generar los recursos para garantizar esos derechos. Te explico. Dame un minuto para explicártelo. Se requiere una asamblea constituyente democrática que defina esto. Luego las leyes que concretan estos derechos tienen que ser coherentes con la Constitución. Esas leyes que tienen que ser coherentes, porque ¿qué es lo que ocurre? Esos países que tú estás mencionando, Checho, tienen constituciones muy lindas que dice derecho a la salud, etcétera, y después las leyes que hace la clase política en el Congreso Nacional no son coherentes con eso. Entonces, se requiere una constitución y se requieren leyes que sean coherentes en la implementación de estas cosas que yo te estoy hablando. ¿De dónde de la sacan los recursos? Están. Mira, te voy a poner un ejemplo. Están. El Estado recibe cuantiosos recursos de impuestos IVA que pagan las clases, todas las clases sociales pagamos IVA, todos los contribuyentes. Imagínate, pagamos IVA al Estado y después el Estado no da educación pública gratuita superior. ¿Y dónde te destina esa plata? Informe de la Fundación Sol, 2.3 millones de pesos, o sea, billones de pesos que el Estado ha destinado a 3 bancos y a 3 dueños de universidades privadas en Chile. Y esa plata debería haber llegado a las instituciones públicas de educación superior. O sea, tú pagas impuestos y el Estado le ha pasado plata a empresas privadas. A 3 bancos, a las que más ha favorecido con el crédito con aval del Estado. Plata pública, Checho. O sea, esto no tiene ni sustento ni siquiera neoliberal. Mira, yo he hablado con alumnos que son de derecha pura. Y yo les digo, pero mira el nivel en que estamos nosotros en Chile. Todos pagamos impuestos, pagamos IVA, todos. Cuando compramos cualquier cosa pagamos impuestos. Y esa plata llega al Estado, el Estado tiene plata, pero el Estado ¿Cuánta plata del presupuesto al año del Estado? En nuestro presupuesto anual son $60.000 millones en Chile. Y de esos $60.000 millones en Chile, el presupuesto anual de la Nación, ¿sabes tú cuánto se destina en cargos de confianza del gobierno, que son puros operadores políticos y la corrupción misma? $18.000 millones al año. O sea, el problema no es de falta de recursos, Checho. O sea, ¿tú crees que no tiene que ver con la falta de recursos, tiene que ver con el sistema político que tenemos en Chile. Se nos está acabando el tiempo. Y la Constitución. O sea, ¿tú crees que efectivamente, vamos a sintetizar tu pensamiento y corrígeme si estoy mal? Gran parte de los problemas en Chile se arreglan con una Constitución creada por el pueblo, en una asamblea constitucional, y los recursos y que las leyes sean con los recursos que actualmente hay en Chile se pueden satisfacer garantizar todos los derechos de los chilenos. Garantizar los derechos básicos y darles cierta prioridad, Checho. Porque obviamente hay cosas que tienen más prioridad. Y la prioridad, lo primero es que la gente esté viva. Lo primero es la salud, la educación, la vivienda, que las personas tengan un lugar donde vivir, el trabajo. Y nosotros tenemos un plan estratégico para que Chile sea un país desarrollado. ¿Por qué? Porque, Checho, los gobernantes en Chile, la clase política, no tiene un plan para que Chile sea un país desarrollado. Nosotros podemos económicamente centrarnos. ¿Por qué lado te gustaría desarrollar el país? Mira, yo creo que tenemos ventajas comparativas, Checho, en el turismo, porque Chile es un país precioso en términos turísticos, para que el Estado subsidie a los emprendedores en materia turística para generar riqueza para los emprendedores, empresas, y generar riqueza a los trabajadores que se dedican a esa labor, y en segundo lugar en la explotación sustentable, con mucho cuidado, de nuestros recursos naturales, los cuales nosotros tenemos ventaja. Piensa tú lo que se ha hecho a nivel de pesca. Todo el océano Pacífico a nuestra disposición, lo que es nuestro mar, para poder explotarlo, y tenemos una ley ilegítima hecha por un Congreso Nacional corrupto que la clase política completa, la derecha, la nueva mayoría y el Frente Amplio no son capaces de derogar.
Ahí están, se miran unos con otros, porque la clase política lo que hace, Checho, es administrar los problemas sociales, no los resuelven, y ese es el gran llamado. Queremos agradecerle a Carola Canelo Figueroa, precandidata presidencial independiente. Pucha, no pudimos leer los mails. A ver si en la segunda parte leo alguno. Hay de todo. Hay gente que me dice, escúchala, que profundice nomás, no importa. Y hay gente que está totalmente en desacuerdo contigo, pero bueno, eso es la democracia, poder intercambiar ideas. Checho, yo quiero hacer una invitación. Hágala. Que a través del juegodelarrazón.cl los ciudadanos empiecen un debate permanente. Pueden hacerme preguntas a través del Juego de la Razón, a través de videos que allí aparecen las instrucciones, y yo les voy a contestar. Acá se requiere un debate al más alto nivel. Los medios, yo te agradezco que me haya invitado a Radio Agricultura, porque en los canales de televisión no me quieren mostrar a mí, el que derechamente. Tiene un discurso bastante frontal, bastante honesto, pues la gente no está acostumbrada a la honestidad, y yo creo que eso se requiere. Y lo otro es una invitación a www.carolacanelo.cl. Pero Carola, yo creo que el debate justamente pensar que el otro está hablando también es honesto. Todos son honestos en su idea de solución para los problemas del país. Pero hay gente que miente, estimado Checho. Sí, bueno, hay gente la clase que miente, política es mentirosa totalmente. Sí, perdóname, yo los conozco muy bien a ellos. Me ha tocado trabajar con ellos. Pero yo creo que en general conozco. Defienden honestamente su proyecto. Lo que pasa es que hay proyectos que están equivocados y otros no, y otros les dan resultados. Checho, mienten. ¿Tú crees que todo el resto es mentiroso? La mayoría de la clase política miente. Ha transformado la mentira en una práctica política. Ellos creen, y es casi enfermizo. Bueno, yo creo que por eso también el alejamiento de la gente de la clase política. Por supuesto, han perdido la confianza con toda razón, porque cuando tú tienes confianza, cuando tienes competencia, capacidad intelectual, cuando eres una persona coherente, lo que dices, lo que piensas y lo que haces es coherente. La clase política no tiene ninguna coherencia. Mira tú el problema educacional, el problema laboral. Tenemos que ir a las noticias, no son responsables y no dan motivación. Muchas gracias, Carola, por estar con nosotros. Gracias. Carola Canelo Figueroa, precandidata presidencial independiente. Nosotros vamos a las noticias y regresamos.